La nación tiene varios frentes. Uno muy fuerte, que es la economía, que se supone que es, valga la redundancia, su fuerte, pero el otro es el panorama internacional, con tantísimas complicaciones. Qué bueno que la recuperamos, por la extraño a Inés Capdevila. Buen día, Nación, niña, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Yo también te extraño. Ahí está, muy bien. Bueno, panorama internacional, sobre todo con los vecinos, que se va complicando, Inés, ¿no? Complejísimo. Javier Milei, todas las relaciones que estableció con sus vecinos son bastante conflictivas. Las únicas relaciones tranquilas son con aquellos vecinos con los que no tiene relación. Claro. En este caso vamos a Bolivia. El miércoles pasado hubo un alzamiento militar liderado por el entonces jefe del ejército, Juan José Zúñiga, contra el presidente Luis Arce. Duró poquitas horas, pero a partir de allí empezó una enorme polémica. ¿Quién gestó este intento de golpe de Estado? Según el presidente, hay fuerzas ocultas, según el presidente de Bolivia, hay fuerzas ocultas detrás de ese golpe de Estado. Según la oposición liderada por Evo Morales, no por la oposición de derecha, fue el propio presidente Arce el que gestó, el golpe de Estado fue un autogolpe, en definitiva, según Evo. A esa línea argumental se subió el presidente Milei. Entre ayer y hoy, fue escalando las denuncias contra este supuesto autogolpe. Él lo define como un autogolpe, según indican informaciones de inteligencia que recibió el gobierno argentino. La respuesta del gobierno de Arce no se hizo esperar. La canciller interina dijo que era temerario e inaceptable el comunicado de Milei, las declaraciones del presidente argentino. Convocó tanto al embajador argentino en Bolivia como al embajador boliviano en la Argentina para pedir explicaciones y para expresar el malestar de Bolivia. Básicamente es otra de las relaciones que están en cortocircuito entre el gobierno argentino liderado por Milei y los gobiernos de la región. También indirectamente la ligó Lula, por esto hubo un mensaje un poquito cifrado en que habló de un idiota que no había visto la curva. Muchos vieron a Lula como blanco de ese mensaje. ¿Por qué? Porque Lula, junto con otros mandatarios de la región, inmediatamente en esas horas del miércoles pasado salieron a condenar el intento de golpe. Bueno, estoy pensando que España retiró a su embajadora y no la repuso, Inés, estoy diciendo bien. Exactamente. No, las relaciones que está construyendo el gobierno de Milei con el mundo son muy conflictivas, están condicionadas por la mirada ultraideologizada del presidente Milei del mundo, respecto del mundo, y por ciertas expectativas. Una de ellas, por supuesto, la expectativa de que Donald Trump venza en las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos, que la extrema derecha siga ganando lugar en los gobiernos europeos, como estamos viendo en este momento, tanto en Holanda como en la inminencia de una llegada muy probable de la extrema derecha al poder en Francia, digamos, el crecimiento de la derecha y la extrema derecha en España. Esas son un poco las expectativas, eso condiciona también las relaciones de Milei. Y también una cuestión fundamental en la relación de Milei con el mundo, que es la injerencia en la política interna de los países, una tradición que muchos mandatarios, no tanto de Argentina, sino también del resto del mundo, tratan de respetar, es no meterse en los asuntos internos. Parece que Milei, esa parte de la tradición diplomática... No lo vio. No, exactamente. No lo ha visto, no lo ha visto. Bueno, paso a otro tema. Ayer hablaba con Elisa Trota, que es la embajadora en nombre de Guaidó en la Argentina por Venezuela, y decía, vienen las elecciones, es importante darle difusión. Contame todo, por favor. Exactamente, 28 de julio, el mayor desafío electoral al cual se enfrenta y se enfrentó Nicolás Maduro desde 2013, cuando asumió la presidencia de Venezuela, luego de la muerte de Hugo Chávez, es el 28 de julio. Hay que recordar esta fecha porque es importantísima. Todo lo que suceda o no suceda ese día va a definir no solo el futuro de Venezuela, sino también de la región. Ese día Maduro tiene elecciones presidenciales, hay elecciones presidenciales en Venezuela. Hay un candidato que, según todas las encuestas, tanto las internas venezolanas como de otras encuestadoras de la región que sondean en Venezuela, muestran entre 30 y 40 puntos de ventaja para Edmundo González Urrutia, el candidato de María Corina Machado, que hubiese sido candidata si el régimen de Nicolás Maduro, ya una dictadura casi hecha y de derecha, no la hubiese proscripto y perseguido como viene haciendo desde hace 4 o 5 meses, en realidad desde las elecciones internas de fines del año pasado, donde la figura de Corina Machado emergió con una potencia arrasadora. A partir de allí la persecución política llega hasta acá.
Sí, el candidato de Corina Machado tiene enorme ventaja. ¿Y ahora qué hace Maduro? Está tratando de apelar a todos los, digamos, todos los ardides posibles, tanto diplomáticos como políticos e incluso militares, para tratar o bien de contener el avance opositor en las elecciones, quién sabe con qué maniobra, o tratar de que diplomáticamente blindarse para que si las elecciones son fraguadas y finalmente gana él, el mundo no lo condene al ostracismo como amenaza en este momento. ¿En qué sucede? ¿En qué consiste eso? Ayer anunció que iba a retomar el diálogo con Estados Unidos. Hay dos cuestiones detrás de eso. Retomar el diálogo institucional para empezar a plantear un post-28 de julio y fundamentalmente un post-28 de julio económico. Porque Estados Unidos tiene una enorme cantidad de sanciones que siguen vigentes contra el régimen y básicamente le bloquean la venta de petróleo, que es la única entrada de ingresos para Venezuela y que necesita desesperadamente Maduro. Con Inés tenemos la precaución de no contar estas informaciones cuando está sentada Carola Gil, que es aerofóbica. Pero digo, se suceden las turbulencias, es raro esto, ¿dónde termina un pasajero, Inés? Y cada vez más cerca, Luis. ¿No? Pero ojo, acá hay una moraleja. Hay que estar siempre con el cinturón de seguridad puesto. Vamos a ver, las imágenes son insólitas. Un pasajero que con las turbulencias que afectaron a este vuelo de Air Europa que viajaba desde Montevideo hasta Madrid, tuvo en la madrugada de ayer lunes, sobre los cielos de Brasil, una turbulencia feroz. En los primeros minutos el avión cayó y luego se sacudió muchísimo. El comandante había pedido por favor que se aseguraran los cinturones de seguridad, algunos no lo hicieron. ¿Y qué sucedió durante esa turbulencia? Uno de los pasajeros terminó en donde se pone el equipaje, como si estuviese acostado, como si fuese una cucheta, así terminó por las turbulencias. Luego una vez calmado el vuelo, que dejó unos 30 heridos, varios de los tripulantes y pasajeros trataron y lograron bajar al pasajero, que evidentemente sin cinturón de seguridad terminó con las valijas. Bueno, último tema en nuestro programa, cuando seamos grandes, que tendremos a las 3:30 de la madrugada, Inés, vamos a hablar largamente porque vi el debate en CNN entre Biden y Trump, veo lo que está pasando, actualizanos en materia de la elección de los Estados Unidos. Turbulencia total después del debate del jueves pasado. Un poco ya se habló mucho este fin de semana de qué va a suceder con Joe Biden, si el Partido Demócrata se va a alinear por completo detrás de su candidatura o si, como se muestra ahora, esas fisuras que empiezan a mostrarse en reproche de lo que fue su muy pobre actuación del jueves pasado, terminan finalmente forzándolo a dimitir y a dejarle la nominación a otro candidato o candidata. Eso es en términos estrictamente políticos. Pero ayer Donald Trump recibió un enorme espaldarazo de la Corte Suprema, una Corte Suprema mayoritariamente conservadora, con 3 de los 9 jueces nombrados por él. ¿En qué consiste este espaldarazo? En una de las defensas presentadas por la defensa de Donald Trump, habían pedido que en el caso que se le sigue por el asalto al Capitolio del 6 de enero, ahí privilegiaran la inmunidad del presidente. Finalmente la Corte Suprema dijo el presidente norteamericano tiene una inmunidad casi total cuando se trata de actos oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si está actuando como presidente, prácticamente el presidente norteamericano puede hacer lo que se le antoje. Eso es un enorme espaldarazo para este caso y para otros de los 3 casos que se le sigue a Donald Trump, que tienen y que este año probablemente algunos terminen en un juicio, como terminó el de los sobornos a la actriz porno. Y no solo eso, sino los demócratas, y anoche lo dijo un enérgico como no se mostró en el debate Joe Biden, los demócratas temen que esta inmunidad casi total le permite a Donald Trump, si gana en noviembre, convertirse en un dictador a sus anchas, como ya él mismo prometió. Él mismo dijo, el primer día de mi mandato, si vuelvo a ser presidente, voy a ser un poquito dictador. Atrás un segundo, un concepto que vos tenías, que es la posibilidad del reemplazo de Biden. Vi la revista Time con un Biden como saliendo de cuadro. ¿Es posible que Biden sea reemplazado? Es más, leí en el diario Jill Biden, su esposa, como posible candidata. ¿Ves esto posible, Inés? Mira,
Un día te digo que sí, otro día te digo que no. Hoy te digo que me suena muy improbable que el Partido Demócrata logre blindar a Joe Biden de los muy crecientes pedidos de que renuncie, pedidos internos, pedidos de los medios. Y acá, ¿cómo puede llegar a lograr el Partido Demócrata? Y fundamentalmente el círculo interno, el círculo más cercano a Joe Biden, que es el que hoy domina al Partido Demócrata. ¿Cómo tiene que mostrarlo a Joe Biden? No tiene que esconderlo más y tiene que mostrarlo muy saludable, muy atento, muy ágil y muy metido en su campaña y muy metido en el gobierno. ¿Es posible eso? Te diría que a juzgar por todo lo que sucedió, todos los, digamos, las gafes, las metidas de pata, lo que vimos el jueves pasado en el debate con Joe Biden el jueves y el año anterior, el año pasado, es muy difícil que si se lo expone no vuelva a suceder lo mismo que sucedió el jueves. Digamos, el círculo más cercano de Joe Biden dice, eso fue un paréntesis. Joe Biden no es así. Claro. Pero el resto de los norteamericanos no le cree. De hecho, hay una encuesta que dice de CBS de ayer que dice que el 72% de los norteamericanos cree que Joe Biden no debe ser candidato. Entonces, es muy difícil que la Casa Blanca y la campaña, el entorno cercano de Joe Biden, sobre todo su mujer Jill, sean inmunes a esa presión y puedan evitar que Joe Biden desista de ser candidato. Son históricas por varios motivos estas elecciones. Edades, Trump procesado, esto que estamos... La verdad que es, por lo menos periodísticamente, muy interesante de cubrir, ¿no? No solo son históricas, Luis, sino que el impacto de la próxima presidencia norteamericana va a ser feroz, no solo para los norteamericanos, eso ya lo sabemos, sino para el resto del mundo. Porque hay muchos de los fenómenos que hoy gobiernan el mundo y no solo es la rivalidad geopolítica con China, es la inteligencia artificial, el cambio climático. Claro. Estamos en puntos de quiebre para todos esos fenómenos. El presidente o la presidenta, quién sabe si desiste Biden, si va a ser una mujer la candidata y pueda triunfar y derrotar a Donald Trump, va a ser crítico en la decisión y el condicionamiento de esos fenómenos. Bueno, que no se haga extensa la espera, venga más seguido. Lo que pasa es que nos han atropellado las noticias. Hoy está, es cierto, sí. Hoy está con un outfit de embajadora ante Naciones Unidas, ¿no? Es que tengo algo similar, no de embajadora, pero tengo un encuentro con políticos extranjeros. ¿Viste? Hoy que están en Buenos Aires. Qué buen olfato el mío, ¿no? Muy bien, bueno, sí. Muy perceptivo. Te veo pronto, gracias Inés. Gracias Luis, besos a todos allá.